Optantes 2.0. Queridos cristovidentes, un saludo muy especial en esta jornada. Bienvenidos a Cristovisión, el canal de su confianza en donde vemos el mundo a través de los ojos de Jesús. Hoy los saludamos especialmente desde el Convento Santo Domingo, desde la capilla de los frailes estudiantes, donde todos los días nos encontramos para orar, para compartir, para orar por sus intenciones y también para vivir nuestra vida consagrada. Gracias por continuar con nosotros, por avanzar en este camino de construcción de vida dominicana. Gracias por ir poco a poco aprendiendo más sobre la vida, la historia, la orden de predicadores y sobre todo sobre nuestro carisma, que tanto bien hace la iglesia y queremos que haga bien en sus hogares y en sus corazones. Para iniciar vamos a encomendarnos a la presencia del Señor como cada 8 días y para ello los invitamos a que digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes ya se han aprendido la oración a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán y espero que lo hayan hecho durante ya estos 8 capítulos. Si no se lo saben, van a repetirla después de mí. Con fe y esperanza decimos: oh luz de la Iglesia, doctor de la verdad, modelo de esperanza, marfil de castidad, tú nos diste a beber generosamente el agua de la sabiduría, predicador de la gracia, únenos a los bienaventurados. Ruega por nosotros, bienaventurado Padre Domingo, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Y con la presencia del Espíritu Santo, Fray Sergio, bienvenido a este programa de Optantes 2.0, le damos la más grata bienvenida. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo va todo? Fray Steven, muchas gracias también a ustedes, queridos cristovidentes, por seguir escogiéndonos en este programa de Optantes 2.0 con la temporada de dominicanismo. Estoy muy contento de volver nuevamente a compartir con ustedes a través de las pantallas para poder llevar un mensaje no solamente de esperanza, que nos acercamos también ya al jubileo de la esperanza, sino también a todo lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad como dominicos, la familia dominicana, y hoy de manera especial con los pilares de la orden, ¿cierto? Pero antes de ello, Fray Sergio, por favor, cuéntenos un poquito a nosotros y también a todos los cristovidentes algo de su vida vocacional. ¿Hace cuánto está en la orden? ¿Qué es lo que más le gusta de nuestra vida dominicana? Y algo que quiera compartir con los cristovidentes. Bueno, llevo aproximadamente 4 años en la orden. Este es mi segundo año de formación en el estudiantado. He culminado mis estudios de filosofía y me encuentro estudiando la teología. Pues nos hemos encontrado también en las aulas y hemos compartido y aprendido mucho. Un aspecto vocacional que me llama a mí mucho la atención de mi vida, de mi encuentro íntimo con el Señor, es ver cómo nuestro Padre Santo Domingo hace un acto heroico en su época juvenil de querer vender sus libros de estudio. Recordemos que en la Edad Media tener un libro, o sea, tener un libro como posesión era algo muy preciado y algo de gran valor. No hoy en día que pues podemos descargarlos inclusive de manera pirata por internet, los PDFs y demás, sino que era necesario tener bastante bolsillo, como lo decimos en la actualidad, para poder obtener un libro. Y él hace un acto heroico de venderlos diciendo: no puedo estudiar sobre pieles muertas, hacía referencia a la cubierta de los libros, cuando hay muchas personas que están muriendo de hambre, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención este acto heroico de Santo Domingo y me contrasta, ¿no?, en mi experiencia vocacional de qué estoy haciendo con mi estudio, qué estoy haciendo con mi vida. ¿Estoy contribuyendo a la salvación de la humanidad o simplemente estoy aprendiendo como si fuera una máquina? Por eso yo quise optar inicialmente por este proyecto vocacional en el cual he hecho de mi estudio una predicación para poder salvar a la humanidad a través del discurso, a través del ejemplo, a través de los pequeños actos que aunque nosotros creamos que es algo sencillo, en realidad tiene que ver con ese granito de arena en el cual se va construyendo un proyecto común que se llama Iglesia, ¿no?, ideado por nuestro Padre Santo Domingo. Gracias, Fray Sergio. Y con esta historia vocacional que nos ha compartido nuestro hermano, entramos en el capítulo de hoy, en lo que nos atañe el día de hoy. Son los pilares de la orden de predicadores. Vamos a hablar sobre nuestra esencia, qué nos caracteriza, qué es aquello que sin eso dejaríamos de ser dominicos. Recordemos que en el capítulo anterior estábamos con Fray Heiler y estábamos hablando sobre la vocación de ser dominicos. Y dentro de la vocación, que la entendíamos como el llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros, encontrábamos diferentes modos de ser.
encontrábamos la vida soltera, la vida consagrada, la vida matrimonial, la vida laical. Y hoy queremos hablar de una característica que puede acompañar esos estilos de vida, esas vocaciones, la vida dominicana, que es lo que permite que seamos dominicos y dominicas de verdad. Y son los pilares de la orden, que va a complementar el capítulo anterior, queridos cristovidentes, cuando hablamos de la vocación dominicana. Esto que vamos a compartir ahorita lo hemos trabajado y lo hemos profundizado en muchos de los capítulos. Y en todos los capítulos han salido al aire uno que otro, pero hoy queremos profundizarlo. Hoy queremos hablar sobre nuestros pilares. Pero Fray Sergio, antes de hablar sobre los pilares de la orden, cuéntenos qué es un pilar, qué es un fundamento, por qué son importantes en la vida. Bien, Steven, como usted lo acaba de decir, pues los pilares son fundamentos, son bases esenciales que nos permiten comprender una realidad desde un punto de vista. O sea, sin un pilar nosotros no podemos tener una base sólida en la cual nosotros fundamentemos nuestras ideas y nuestros comportamientos. Por eso hablamos de esas grandes ideas o perspectivas que tenemos como construcción personal a través de la experiencia o aprendidas a través del contacto con los demás. Un pilar es necesario para obtener valores, para tener virtudes, o inclusive también para la formación de una empresa, para la formación de una política institucional. Se necesitan de muchos pilares que sean las directrices sobre las cuales nosotros nos vamos a desenvolver. Un pilar, lo podríamos hablar incluso desde la ética de mínimos de Ayala Cortina, tendría que ser esos pequeños puntos nodulares en los cuales nosotros coincidimos o llegamos a ese acuerdo para poder tener un lenguaje y un movimiento más fluido de aquello que nosotros queremos gestionar, bien sea en la empresa, bien sea en la vida. Y ahora un pilar, ya trayéndolo al plano de la iglesia, al plano religioso, un pilar tiene que ver mucho con una idea, y más que una idea, con un ejemplo que nosotros queremos instaurar para llegar al camino que es Jesús, ¿cierto? Porque si bien es cierto, el pilar puede modificarse desde los diversos carismas que nos ha dado el Espíritu Santo a lo largo de la historia, debemos de recordar que más que ser un pilar Jesucristo, Jesucristo es el camino y la persona por la cual nosotros hemos optado un camino de discernimiento, independientemente de las vías que hemos seguido, de los mismos estilos de vida, como lo hablabas con Fray Jairo. Fray Sergio, queridos cristovidentes, normalmente para que una mesa se sostenga debe tener 4 patas bien fundamentadas. Me permito este lenguaje un poco diferente. Lo mismo pasa con nuestra vida y especialmente con nuestra vida dominicana. Para que nuestra vida espiritual y dominicana esté bien fundamentada, debe tener 4 patas. Y esas 4 patas son los 4 pilares de la orden de predicadores. Sin una, la mesa se cae. La mesa no sería mesa porque no funcionaría o no tendría el valor útil por la que fue creada. Y lo mismo en nuestra vida dominicana. Pero antes de hablar de la vida dominicana y de los pilares, Fray Sergio, hablamos de los pilares o los fundamentos como herramientas que sustentan nuestra vida. Y antes lo habíamos hablado con los cristovidentes, antes de ser dominicos hay que ser buenos cristianos. Y antes de ser buenos cristianos hay que ser buenos humanos. Desde su experiencia personal, Fray Sergio, para todos los cristovidentes, ¿cuál es uno de los pilares más fundamentales para la construcción de la vida humana? Bueno, un pilar fundamental para mí, para la construcción de una vida humana, inicialmente tiene que ver mucho con el amor. La confianza que derrama ese amor en el cual usted se entrega sin esperar algo a cambio, sin esperar alguna retribución económica o inclusive afectiva, es un pilar fundamental para construirnos como seres humanos. Aquel que es capaz de amar y que es capaz de romper barreras y de trascender límites incluso ideológicos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en las casas o con nuestros vecinos o nuestros familiares creamos barreras porque es de X partido político, porque tiene X mentalidad, porque no pertenece a la Iglesia Católica, porque tiene un pensamiento un poco disruptivo? Yo creo que cuando nosotros dejamos de lado esas diferencias y contemplamos que todos tenemos una humanidad que debe ser respetada y antes que respetada debe ser amada, creo que construiríamos una mejor sociedad. Primer pilar de nuestra vida humana, el amor. Fray Sergio, después de ser humanos nos debemos esforzar por ser cristianos. ¿Cuál es un fundamento indispensable
para la vida espiritual y cristiana? Bien, Fray Steven y queridos cristovidentes, no quiero que de pronto digan, ah, no, va a salir por la tangente, con la fácil, pues simplemente el amor, pero ya no un amor, como lo dijera, un amor filantrópico, un amor que se desvive por actos de caridad, actos sociales, sino un amor encarnado. O sea, ya tendríamos que utilizar un adjetivo para poder delimitar ese amor como verdaderos cristianos, y es el amor encarnado que nos da el ejemplo Jesucristo, ¿no? Aquel que se hizo carne, que tomó nuestra condición humana, menos en el pecado, pero que nos sentó las bases, los pilares, que es su evangelio, para poder llegar al Padre, ¿no? Entonces, para mí, el amor. El amor encarnado. Ahora, esas vocaciones de las que habíamos hablado en el capítulo anterior, la vocación a la vida soltera, matrimonial, religiosa, consagrada, debe situarse o deben encarnarse a partir de los fundamentos de nuestra vida humana, cristiana y dominicana. Yo lo compartía con Fray Sergio. El fundamento de la vida humana en su vocación, querido cristovidente, en su casa, en su estilo de vida, el primero es el amor. El amor hacia no simplemente los hermanos y hacia Dios, sino inicialmente el amor por el otro, por la diferencia del otro. El primer fundamento de nuestra vida humana, el amor. Hoy usted reconoce tanto dolor, tanta violencia que hay en nuestros barrios, en nuestras familias, y es por falta de eso, por falta de amor, por falta de reconocer y aceptar la diferencia del otro, y que en el otro también podemos encontrar un punto de unión para nuestra vida. En la parte espiritual o cristiana nos encontramos también con el amor, pero con el amor encarnado, manifestado en Jesús de Nazaret. Ya es un amor por servicio, ya es un amor hacia la caridad con los demás, es un amor que surge del amor de Dios. Amor y fundamento humano y cristiano. Y Fray Sergio, para esas vocaciones, ¿cuáles serían los fundamentos ahora sí de nuestra vida dominicana? Simplemente para enumerarlos y para ir a una pequeña pausa. Dejémoslo con un pequeño abrebocas. Quiero que sepan que son 4: oración, estudio, predicación y la vida comunitaria, pero que también se pueden reducir, si lo podemos llegar también a un consenso, porque no hay un dominico igual, al amor a la verdad. Entonces, el amor a la verdad, la veritas, que se desprenden 4 ramitas que he comentado. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Estás viendo Optantes 2.0. Sean bienvenidos a esta segunda sección de nuestro 8º capítulo de Optantes 2.0, en el cual estamos abordando los pilares fundamentales de la vida dominicana. Hemos iniciado esta disertación con Fray Steven recordando que antes de ser un buen dominico, que se extiende no solamente a nosotros los que usamos el hábito, sino a todos aquellos que acogen el carisma de Santo Domingo, debemos de ser conscientes que hay que ser buen cristiano a la iglesia que pertenecemos, ¿cierto? A la iglesia católica, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, pero también ser un buen humano. Y hablábamos que un pilar fundamental para ser un excelente ser humano, independientemente del credo y de confesión, y que nos abre la tolerancia, es el amor. Y que ese amor, cuando adquiere el tinte de nuestro Señor Jesucristo, se hace encarnado. Una encarnación que nos permite llevar las diferencias y sobre todo los sufrimientos que muchas veces llevamos en nuestro diario vivir a un camino de resiliencia y de transformación en el cual nosotros podemos crecer y aportar a la construcción del reino de los cielos. Y dejábamos el corte comercial con la pequeña expresión de los 4 grandes pilares de la orden de predicadores, que es la oración, el estudio, la predicación y la vida comunitaria, y haciendo yo una apuesta arriesgada tratándolos de resumir en una gran fuente y siguiendo la dinámica del amor en el amor verdadero, la verdad, que también es uno de los lemas fundamentales de nuestra orden. Estos pilares, queridos cristovidentes, deben fundarse en nuestra vida para ser hombres y mujeres según el ideal de Domingo de Guzmán. Y esto es lo que implica seguir a Cristo según el propósito o la vida o el camino que nos ha encomendado nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Y en esto queremos detenernos el día de hoy. Vamos a verlos uno a uno. Y cómo, queridos cristovidentes, ustedes, desde su vida laical, desde su vida particular, pueden vivir este estilo de vida particular. Podremos decir
que una persona se hace dominico o dominica cuando intenta encarnar en su vida diaria, en su vida cotidiana, estos 4 pilares de la orden de predicadores, que se fusionan con algunos otros pilares de otras comunidades de la iglesia, pero que tiene su esencia particular e individual. Fray Sergio, son 4 pilares que nos acompañan, que nos llaman en este capítulo. Vamos a empezar tal vez por uno de los más complejos y de los más lindos. Decía Santa Catalina de Siena que la vida comunitaria es la fuente de las mayores tristezas, los mayores dolores, pero también de las mayores alegrías. Cuéntanos, Fray Sergio, por qué la vida comunitaria es una característica fundamental de las órdenes mendicantes, de los frailes, que es una de las grandes diferencias con otros sacerdotes o con otras comunidades. Primero, vamos piano, poco a poco. Primero, ¿por qué la vida comunitaria se nos diferencia y es tan particular de las órdenes mendicantes? Y que es el primer pilar de la orden de predicadores y al que ustedes están llamados a vivir. Bien, tomen nota de lo siguiente, un pequeño paréntesis histórico. Recordar que en la Edad Media, cuando había mucha crisis en la fe y en el clericalismo, porque se habían relajado mucho los obispos con la predicación y los sacerdotes también, los presbíteros estaban dedicados a otros menesteres más políticos de la época, que casar princesas, que cuadrar matrimonios arreglados entre diferentes reinos. Estamos hablando de Europa, no habían descubierto este hermoso continente de América. Y en esa época surgen las órdenes mendicantes como una respuesta a ese apagamiento, no sé si sea la palabra ideal para describir esto, de los monjes, de los obispos que se habían adormecido, y surgen estos grandes varones como Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, que deciden salir a la calle, pregonar, anunciar, pero uno no puede hacerlo solo, o sea, uno se cansa. Imagínese usted presentando todos estos programas de Cristovisión solo, pues primero se hace monótono y segundo, pues a Moisés no le iría tan bien que digamos, ¿cierto, Moisés? Entonces, lo mismo pasaba con la vida mendicante. Necesitábamos agruparnos y para ello, ¿qué mejor ejemplo que la vida de los apóstoles? Por eso, muchas de estas órdenes y la característica para vivir en comunidad era reunirse, como lo va a decir San Agustín en su regla, ¿no?, que nosotros asumimos también. Hemos sido congregados para vivir unánimes en un solo corazón y con un solo espíritu. Como dice también en Hechos de los Apóstoles, cuando se narra, el evangelista Lucas narra diciendo, todo lo compartían, todo lo tenían en un mismo sentir y en una misma comunión, ¿cierto? Por eso hablamos de vida comunitaria y no hablamos específicamente de una asociación, no hablamos específicamente de un gremio, sino de una vida comunitaria, la común unión. Y esta común unión, Fray Sergio, se va a resumir también en el amor. Decía nuestro Padre Santo Domingo que una comunidad dominicana ideal debía manifestar el amor entre los hermanos. Y la gente de afuera debía ver a los frailes y decir, uy, miren cómo se aman. Y esta es una de las características también importantes. Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán pedía a sus frailes 2 cosas, obediencia y vida comunitaria. Porque en la vida comunitaria, a pesar de que es difícil por los pensamientos, ideales, formas de ser de todos los frailes, imagínense, un paréntesis, si ustedes en su casa, que viven 4 o 5, tienen dificultades en su familia, imagínense nosotros que vivimos en un convento con 20 frailes. A veces es complejo, pero también es hermoso encontrar el amor entre los hermanos. La vida comunitaria, queridos cristovidentes, es la puesta en común para seguir un mismo ideal. Proyecto también puede ser. Un proyecto compartiendo retos, compartiendo alegrías, compartiendo tristezas, pero sobre todo compartiendo un mismo ideal, el de Santo Domingo de Guzmán. Fray Sergio, ¿cómo puede un cristovidente vivir su vida comunitaria día a día? Estoy completamente seguro que los cristovidentes en sus casas viven la vida comunitaria porque viven con sus esposos, esposas, abuelos, abuelas, tíos, primos, y el compartir con los demás ya hace que tengamos una vida comunitaria. ¿Cómo hacer de esa vida comunitaria una vida comunitaria dominicana? Bueno, efectivamente, una vida comunitaria dominicana es aquella que está abierta a la diferencia, no es uniforme
ni uniformizante, entiéndame, de que muchas veces en casa es que yo quiero que la casa quede barrida de esta forma, o la típica frase cuando uno, pues en mi caso, en mis experiencias familiares, como les comentaba en otros programas, en casa, por ejemplo, cuando uno trapeaba, yo decía, sí, el que me pase le tiro el palo del trapero. O sea, es de entender que muchas veces uno no sabe si quizá, por ejemplo, el hermano o el esposo o la tía o la prima viene con alguna urgencia, o necesita contestar alguna llamada o necesita recoger algo de su habitación, y pues necesariamente tiene que pasar. Es donde cuando nosotros tenemos una apertura de verdad, no una apertura falsa, con hipocresías, o por llevar la fiesta en paz, que muchas veces ocurre en los hogares, de no, pues no levantemos este polvito de los problemas familiares porque es que queremos llevar la fiesta en paz. No, la vida comunitaria dominicana es aquella que a través del diálogo y la tolerancia se puede llegar a un consenso y a un mismo lenguaje, a unos acuerdos que estén fundamentados específicamente en el amor. La vida comunitaria dominicana debe de respirar tranquilidad, debe respirar paz, pero no por ello un silencio espectral en las casas. No, la vida comunitaria también es bailar, la vida comunitaria también es compartir, la vida comunitaria también es llorar a los seres queridos, pero hacerlo de a dos, de más, no solo. Porque podemos vivir juntos en una casa, pero cada quien encerrado en su habitación, ya no compartimos el comedor, no nos sentamos quizá a compartir anécdotas familiares. Echo mucho de menos los álbumes familiares, eso reunía mucho a las familias en las salas de la casa, sobre todo en épocas fuertes, en épocas de Navidad, en cumpleaños. Son temporadas en las cuales nosotros podemos aprovechar para recapitular y volver a instaurar esos hábitos de vida comunitaria que nos permiten en realidad encarnar el amor día a día. Y que esta encarnación del amor, queridos cristovidentes, Fray Sergio, no simplemente se puede dar en las comunidades religiosas, también es un derecho y un deber de que se vive y se aplique en cada una de sus casas, en cada uno de sus hogares, incluso, por ejemplo, en nuestra vida comunitaria en la parroquia, en los grupos apostólicos. Siempre nos movemos gracias al otro, compartimos con el otro, y eso es lo que debe permitir establecer y poder vivir y amar la vida comunitaria de una manera particular. No solamente la vivimos los frailes, también están llamados, queridos cristovidentes, a que la vivamos desde nuestros hogares, amando la diferencia, dialogando y sobre todo tomando decisiones en comunidad, escuchar al otro, porque el otro, a pesar que es diferente, pues tiene algo que aportarme. No somos autosuficientes. Si pensamos, por ejemplo, en nuestra vida individual, en una isla, por ejemplo, sin nadie alrededor, seguramente vamos a morir de hambre. Necesitamos de los demás, de aquella persona que maneja el carro, el transporte público, aquella persona que vende el mercado, aquel médico, aquel doctor, aquel fraile, aquel sacerdote. Somos una complementariedad entre todos, y entre todos podemos ser parte de una gran familia, la familia de Dios. Fray Sergio, la segunda pata de la mesa dominicana, la oración. ¿Cuál es la diferencia entre la oración común, la oración entendida como el lenguaje del amor, de la comunicación con Dios, a la oración dominicana? ¿Y cuál es la relación con la contemplación que tanto hemos hablado en estos capítulos de Optantes 2.0? Bien, el tinte dominicano de la oración tiene que ver, pues, a mi modo de comprenderlo y para poderlo explicar un poco más vivencial, con el hecho, para poder llegar a la contemplación, primero del estudio, pero no del estudio de la matemática, el estudio de la biología o el estudio de cómo confeccionar ropa, no, el estudio asiduo de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y la desmenuzamos y la degustamos y se nos hace como miel al paladar, podemos nosotros llegar a un conocimiento de ese lenguaje de Dios a través de su palabra más vivencial, la lectura orante de los salmos, leer los evangelios, los pasajes de Cristo, cómo eso nos va edificando y nos va diciendo algo día a día. En pocas palabras, la lección divina, cual estamos llamados todos como iglesia a realizar también, no solamente en el mes de la Biblia, ¿no? Así que, querido cristovidente, cuando tengas el tiempo libre, en vez de ver una novela, en vez de tener que ir a criticar con la vecina sobre la gente de pastoral o sobre aquella situación familiar, primero ore.
primero ore. ¿Y qué mejor manera de orar que la lección divina, ¿cierto? La lectura asidua de la Sagrada Escritura. Querido cristovidente, también para poder llegar a una comprensión de la oración dominicana antes de la contemplación, es una oración que necesariamente te tiene que llevar a la acción de gracias. Nuestra oración dominicana siempre es una acción de gracias a Dios, y nosotros, por ejemplo, los frailes o las hermanas, las monjas, lo reflejamos en el canto coral, una oración que no es plana, una oración que no es de yo con Dios, sino una oración de una comunidad que canta, que se alegra, que se regocija, que entona, que alaba, que canta al Señor, ¿no? Pues acá podemos recurrir a la típica frase de San Agustín, el que canta ora dos veces, pero podemos también nosotros llegar a esa experiencia dominicana de la oración en la contemplación, ahora sí, después de que hemos estudiado, después de que hemos realizado una acción de gracias, la comunión de los santos, la comunión de la iglesia a través del silencio. Yo creo que Jesús fue muy acertado cuando dice: entra a tu habitación y allá en lo escondido tu Padre te escuchará. Pues eso también tenemos que llevar nosotros. Cuando hemos degustado la palabra, hemos orado por los demás, ahí sí es el momento de hacer silencio, pero más que un silencio físico, ¿cierto? Un silencio que no articula palabras, tiene que ser un silencio del corazón en el cual el Rey habite y te sientas pleno, te sientas lleno. Esos silencios son los que cuesta llegar desde una vida espiritual, pero que cuando tú los experimentas, sientes la presencia y la fusión del Señor tan fuerte que a veces hasta uno siente: me quema. Y entiéndonos los cantos al Espíritu Santo, ¿no? O sea, siento el fuego, me quema. Y hay que vivirlo, antes de cantarlo, hay que experimentarlo. Eso es la oración dominicana. Y esta oración dominicana, Fray Sergio, también se puede no resumir, pero sí aproximar a través de la contemplación de los misterios de Cristo, individual y comunitariamente. No podemos entender una oración dominicana sin la comunidad. Así como la vida comunitaria es importante, los frailes y también tú, querido cristovidente, es importante que reconozcamos que la oración también es comunitaria. Oramos en silencio, contemplamos en silencio, a través de la Sagrada Escritura, a través de la comunicación con Dios, a través de la contemplación, de aquietar el espíritu, de vaciarnos para que podamos comprender los misterios de Cristo, pero también la oración comunitaria. Por ejemplo, los frailes, Fray Sergio, y todos, queridos cristovidentes, rezamos todas las mañanas, en las tardes y en las noches. En las mañanas tenemos a veces la Eucaristía, el oficio divino, en las noches las vísperas y las completas, en la tarde a veces tenemos la Sagrada Eucaristía, y son oraciones comunitarias, porque cuando nos unimos bajo una misma intención, pues la oración tiene más fuerza. Y esto es una aproximación a la oración dominicana. Fray Sergio, ¿cómo un cristovidente a través de su vida particular cotidiana puede orar dominicanamente, puede contemplar a Cristo según lo hacemos nosotros en nuestro estilo de vida? Le tengo la fórmula sencilla. Le tengo la solución. Le tengo la solución, y es algo, nuevamente, no digan que me fui por la tangente a lo obvio, sino que es el rezo del Santo Rosario. Pero un momento, no se me afane. Yo sé, querida cristovidente, fanática de la oración a la Santísima Virgen María, que te encanta contemplar los misterios de Cristo a través de la Santísima Virgen María. Genial, interesante, chévere. Y todo lo que le contribuimos al movimiento de la Legión de María, por ejemplo, que son muy asiduos en el rezo del Santo Rosario. Pero para aquellos que nos cuesta un poco en lo personal, que a veces el tiempo no da y no puedo rezarme el Santo Rosario completo, bueno, puedes ir meditando los misterios de Cristo, no necesariamente y estrictamente que las 10 Ave Marías, y entonces no puedo pasar al otro misterio, no. Existe, por ejemplo, Pier Giorgio Frassati, que pronto se va a canonizar en el jubileo de los jóvenes, en los adolescentes se va a canonizar Carlo Acutis, y en el jubileo de los jóvenes se va a canonizar a Pier Giorgio Frassati, quien fue un laico dominico y que le enseñaba a los jóvenes unas formas interesantes de rezar el Santo Rosario, porque para nosotros y para ustedes es de conocimiento que para las nuevas generaciones rezar el Rosario es sinónimo de quedarse dormido, ¿cierto? Entonces, unas formas de rezar el Santo Rosario era simplemente enunciar el misterio, un momento de silencio, el Gloria al Padre, mencionar el misterio, decir 5 Ave Marías, el Gloria al Padre,
o inclusive acompañarlo con diferentes posturas, caminando, arrodillado, imitando muchas veces los modos de orar de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Yo creo que meditar el Santo Rosario, más allá de la cantidad de Ave Marías que recitemos, cuando nosotros nos profundizamos en la contemplación, así sea con 3 Ave Marías, pero siendo conscientes de las grandes maravillas que ha hecho el Señor en Cristo, para Él y con Él, podemos nosotros ser conscientes de que hay una riqueza dominicana ahí. Y pues obviamente está toda la historia que más adelante yo creo que, no sé si ya lo hablaron. Ya lo hemos hablado. De todo lo que, muy bien, entonces yo creo que refrescamos el conocimiento de todo lo que es la historia del Santo Rosario y cómo está asociada con nosotros en la orden de predicadores, y no en vano cargamos siempre el rosario en nuestro hábito, y no solamente como un mantra, porque oye, si tú estás utilizando la camántula como un amuleto, déjame decirte que no estás haciendo nada. El rosario es para usar, así como la Biblia no es para tenerla abierta en el Salmo 91, sino también para leerla. Esas son formas dominicanas. Acércate al Santo Rosario y lee la Sagrada Escritura. Y efectivamente, eso que acabaste de hacer, hazlo vida con los demás, porque si no, de nada te sirve. No es dominicano entonces. Y esto es lo que nos va a llevar a los primeros 2 pilares de nuestra vida dominicana, a las primeras 2 patas de nuestros fundamentos para ser hombres y mujeres dominicos y dominicas: la vida comunitaria y la oración y la contemplación. Vamos a una pequeña pausa porque nos quedan todavía 2 pilares supremamente importantes. Estos que hemos hablado, la vida comunitaria, el estudio, la oración, son los medios para un fin. Ya vamos a hablar de él. No te despegues, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos en Optantes 2.0 para ver el mundo a través de Domingo de Guzmán. Estás viendo Optantes 2.0. Queridos cristovidentes, gracias por continuar con nosotros en este su programa de Optantes 2.0, donde vemos y reflexionamos el mundo, nuestra vida cristiana, a través de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Hemos estado hablando durante todo este programa sobre los pilares de la orden, sobre los fundamentos sin los cuales dejaríamos de ser dominicos y sin los cuales ustedes que están en este camino de aprendizaje dejarían de ser dominicos, y con los cuales deben apropiarse para decir: soy un hombre o una mujer dominico, dominica, seguidores de Cristo a través del modelado por Santo Domingo de Guzmán. Habíamos hablado que son 4 los pilares de la orden y hemos compartido con Fray Sergio en 2 específicamente: la vida comunitaria y la oración y la contemplación. La contemplación que marca profundamente nuestra espiritualidad. Lo hablaremos el próximo capítulo sobre los santos, aquello que unió la diferencia mística y viva de cada uno de los santos, lo que une y lo que los compenetra a todos los 3 y a todos es su experiencia de contemplación, de oración. Fray Sergio, el tercer pilar de nuestra vida dominicana, el estudio. ¿Qué es esto del estudio? ¿Es el estudio universitario? ¿Es el estudio de las ciencias exactas, las matemáticas, la biología? ¿Por qué uno de los pilares de nuestra vida dominicana es el estudio? Bien, como lo había desarrollado un poco en el tema de la oración, en el pilar de la oración, el estudio es una característica fundamental de la vida dominicana, porque nosotros fuimos fundados, nacimos a la par del surgimiento de las universidades en la Edad Media. Fuimos fundados no para encerrarnos en un monasterio, como lo hacen muy bien los monjes y las monjas, a una vida más austera y más dedicada a la oración y la contemplación, sino que fuimos fundados cerca de las universidades para poder no solamente transmitir el mensaje de Cristo, sino comprender los diversos registros que la sociedad iba dando e iban gestando a través de las diversas ideologías, el gremio de los artesanos, el gremio de los administradores, y así poco a poco hoy en día las especializaciones, a tal punto que nuestro Padre Santo Domingo nos envía a estudiar, no solamente para conocer las ciencias exactas, como lo decía Fray Steven, sino para que a través de ese pretexto nosotros podamos introducir el contexto de Cristo en aquellos lugares donde no se contemplaba la predicación. Por eso el estudio nos debe de llevar no solamente a comprender los diversos avances que ha hecho la sociedad y la humanidad a través de las diferentes ciencias, sino también a cómo establecemos diálogos
para poder llevar el mensaje de Cristo. Por eso hoy en día nosotros tenemos frailes expertos en medicina, expertos en biología, expertos en matemática, en física, pero que más allá de esa vida que podría realizarla cualquier ser humano que le encanta esas disciplinas, lo hace por un amor a la verdad, como yo lo decía, que sería como el pilar fundamental que recoge estos cuatro, el amor a la verdad. Entonces, el estudio tiene que ver necesariamente con llevar el mensaje a estos lugares del pensamiento, ya no solamente geográficos, sino también ideológicos. Y qué mejor plataforma hoy en día que los medios de comunicación y las redes sociales. La predicación, que es el carisma por excelencia de la orden de predicadores, se nutre del estudio. Mi papá me decía mucho, y lo sigue repitiendo todavía, él es diácono permanente, esta frase que aprendió de un sacerdote budista, y es: de la cama al altar, salto mortal. Es decir, si usted, como nosotros como frailes y futuros presbíteros con la gracia de Dios, no preparamos siquiera la homilía, no leemos, ¿con qué vamos a salir hacia ustedes que muchas veces asisten a los templos? Por eso la predicación dominicana es tan aguda y tan dado en el clavo, porque pues el dominico se prepara con mayor profundidad. Estamos invitados todos, y también querido sacerdote o querido obispo que nos está viendo, que podamos incentivar aún más las escuelas de predicación para poder llegar a un contenido homilético más adecuado y más acertado, que no sea simplemente replicar los antiguos sermones, o simplemente reciclar porque ya escribí tiempo atrás una homilía. Dios habla cada día formas diferentes. Y ojo, para aquellos expertos en teología, tener presente el carácter mistagógico también de la predicación. Y eso tiene que ver mucho con el estudio. Estudiamos para llevar contenido, no solamente de calidad en rigor académico, sino iluminado por la experiencia del Espíritu Santo. Por eso el estudio es muy importante. Y un sacerdote, creo que es el padre Adalberto, usted me corregirá, el sacerdote debe de comprender el fraile dominico, el fraile clérigo, el fraile cooperador. Yo creo que eso ya lo vieron. Muy bien, entonces los cristovidentes saben de qué estoy hablando. Debe de ser un eterno estudiante. Es decir, no se debe de cansar de leer. No en vano aquí muchos entramos sin gafas y mira ya cómo vamos. Y queridos cristovidentes, y esa lectura de la palabra de Dios, esa lectura del estudio, debe iluminar nuestra conciencia y debe iluminar nuestra forma de vivir cotidianamente. El estudio en la vida dominicana también se traduce en llevar la presencia de Dios, como lo decía Fray Sergio, a estas otras disciplinas, a estas otras ciencias, sino también encontrar en ellas, por ejemplo, en la biología, en las matemáticas, en la antropología, la perfección divina y los vestigios de Dios en cada una de estas ciencias. El estudio dominicano no simplemente se reduce a la Sagrada Escritura y a la teología, no, se reduce a todo el conocimiento, se reduce a la traducción de la construcción de la verdad, se reducen a descubrir en todos los ámbitos del conocimiento, en la arquitectura, por ejemplo, los albañiles, en las obras de arte, en todas las ciencias habidas y por haber, me perdonen la expresión, el vestigio perfecto de Dios, el vestigio divino en cada una de estas obras. Fray Sergio, ¿cómo un cristovidente puede vivir el pilar del estudio en su vida cotidiana? Aparte de leer la Sagrada Escritura, ¿cómo ejercitarse en el conocimiento de la doctrina? ¿Cómo ejercitarse, por ejemplo, un joven universitario, encontrar el estudio, una forma de contemplación también como es propio de nuestra vida dominicana? Se la tengo. Le tengo la solución. Bien, en nuestros hogares mínimamente debe haber una persona que está estudiando, si no, un vecino, un vecinito, una vecinita. Qué bonito sería que aquello que nosotros comprendemos, que ya hemos pasado por etapas académicas iniciales, podamos nosotros volver a retomarlo, sentándonos, acompañando a ese joven, a ese niño, a esa niña que está haciendo su tarea, y oiga, wow, mira, a mí se me había olvidado, por ejemplo, cómo se hace una regla de 3,
o quizá el joven que está ya en 10º grado y está con todo este tema de la química orgánica y los carbones, con los átomos de hidrógeno, de oxígeno, bueno, o volver a repasar la tabla periódica, dirán, bueno, ¿eso para qué? Bueno, todo conocimiento que el ser humano ha adquirido es porque Dios lo ha infundido, o sea, Dios lo ha dado, nos ha dado la libertad, y no solamente la libertad de decidir, sino la libertad de nosotros hacer lo que deseemos con ese conocimiento. Tristemente, muchas veces hemos llegado con ese conocimiento que Dios nos ha dado a fines no tan bonitos, no tan evangélicos, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, de la invención de la bomba atómica, de las armas nucleares, de los diferentes artilugios que utilizamos para dominar o sobre todo para herir. Tendremos que llegar a una comprensión de qué es una bomba atómica, qué es un rifle, que hablamos hoy en día de una pistola, de un silenciador. No podemos pasar eso como algo, no, es que como esto es malo, no es cristiano, no debemos de saber cómo funciona. No, por eso el dominico y un cristovidente que también está siendo asiduo en el estudio, debe de no solamente leer la Biblia, tiene que leer el periódico, tiene que estar informado de las redes, tiene que estar informado de su contexto. Y para ello también es necesario generar diálogos. Qué bonito, aunque bueno, quizá el niño o el joven te mira en el comienzo como que rayado, y usted por qué se sentó acá conmigo a hacer tareas, pero qué bonito es a través de la compañía, hasta de pronto se va también evangelizando y se aprovecha ese pretexto para introducir el contexto de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos ahí, bueno, valga la redundancia, generar comunidad evangélica, ¿no? Y cristiana? Y que este es el fin, Fray Sergio, del estudio. El estudio sin un fin evangélico, sin un fin comunitario, quedaría vano y no tendría sentido en la vida dominicana. Si verdaderamente queremos vivir este pilar en nuestra vida, comprendamos la realidad del mundo, pero con un fin, y es el de transformar. No tendría sentido, por ejemplo, leer todas las mañanas el periódico y estudiar las realidades políticas, sociales de Colombia, si no vamos a esforzarnos por intentar cambiarla, por lo menos en nuestra casa, en nuestro barrio o en nuestra familia. Ese es el fin del estudio, poder transformar. Y aquí ingresamos con el último y el más importante, considero yo, Fray Steven, de los pilares de la Orden de Predicadores, pues la vida comunitaria, el estudio y la contemplación son los medios para este fin, el cuarto y el último pilar. Y que es el carisma de nuestra comunidad, de nuestra orden, ¿no? De toda la familia dominicana. Y así nos llamamos, y es la predicación. La predicación entendida como el fruto de todo lo que hemos estudiado, lo que hemos vivido y lo que hemos contemplado. Fray Sergio, ¿qué es la predicación? ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Y de una vez ahí la solución para los cristovidentes de cómo ser predicadores en la vida cotidiana. Bien, antes de tenerle la solución, abramos el paréntesis y tome nota. Un pequeño recorrido histórico de por qué nos llamamos Orden de Predicadores. Como lo he dicho en algunos momentos de este 8º programa, nosotros fuimos fundados en la época medieval. Y en ese entonces los únicos que tenían el ministerio de la predicación eran los obispos. Pero como los obispos, les decía, estaban dedicados a otros menesteres de administración, pues nuestro padre Santo Domingo, muy osado, junto con la compañía y el proyecto fundacional de Diego de Aceves, que fue un obispo con el cual Domingo caminó en sus primeros años como canónigo regular, quiso llegar más allá, ¿cierto?, del alcance que tenían quizá los obispos en su momento y poder llevar la palabra de Dios y el mensaje a diferentes contextos sociales de la época. Y la predicación, como lo hemos hablado y Steven también lo ha recalcado, tiene que ver con el carácter evangélico, pues obviamente estamos anunciando y predicando a la persona de Cristo, todo lo que es su misterio de la encarnación y el misterio pascual, ¿no?, de su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Pero ¿qué caracteriza la predicación dominicana? La predicación dominicana es ante todo doctrinal, es decir, nosotros no estamos inventando acá nuevas estrategias, nuevas formas de seguir a Cristo, vamos a pararnos de cabeza para rezar el rosario, no, son formas, pero ante todo predicamos la verdad, y la verdad con mayúscula sostenida es la persona de Cristo, pero esa verdad también se hace
un camino no solamente vocacional, sino un camino de crecimiento y de identificación con la iglesia, y eso lo tiene el magisterio. Entonces nosotros siempre estamos en consonancia con lo que dice la Santa Iglesia. Grandes teólogos, y sobre todo el teólogo de cabecera de la Iglesia Católica hasta la actualidad, que aún sigue siendo citado en el Concilio Vaticano II y sigue teniendo vigencia, es Santo Tomás de Aquino. Nosotros predicamos desde lo doctrinal para poder llevar el mensaje a las diferentes urbes, a las diferentes sociedades y a las diferentes fronteras ideológicas, algo que ha recalcado mucho el Papa Francisco. Y la predicación de un dominico, que de pronto está más encauzada al tema de la experiencia, de la verdad, quizá una predicación más franciscana sería encaminada al amor por Cristo en el más necesitado, por Cristo pobre, ¿cierto? Por aquel que es muchas veces invisibilizado. La predicación tiene muchos tintes, pero yo creo en lo personal que una característica fundamental de la predicación dominicana es la fraternidad, que lo hemos visto ya en la vida comunitaria, y la alegría, porque un dominico siempre va a predicar la esperanza, un dominico siempre va a querer transmitir un mensaje que no solamente te edifique y te forme, sino que también te lleve a tomar decisiones por tu cuenta y a caminar por tu cuenta. Yo creo que nosotros como familia dominicana debemos de seguir profundizando en este aspecto de la predicación, que muchas veces es tan amplio, y como dice el dicho, lo que es de todos es de nadie, y podamos también precisarla con pequeños gestos y actos que parten de un estudio, de una oración y de una vida comunitaria, una socialización, para poder llevar un mensaje que, como lo decía la Madre Teresa de Calcuta, puede ser que lo que hagamos sea mínimo, una gota en el océano, pero sin esa gota el océano estaría incompleto. La predicación, entonces, usted, querido cristovidente, con la respuesta sería específicamente que a través de tu ejemplo, a través de tus obras, a través de tus acciones, morderte la lengua, hacer silencio antes de generar una pelea, una discusión familiar, es una forma de predicación. También, tanto que cae la gota en la piedra que abre el hueco. Lo mismo nosotros, pues no nos cansemos de insistir y persistir a las nuevas generaciones de acérquese a Dios, vaya a misa, venga, acompáñeme a rezar el rosario, hagamos una pequeña oración, demos gracias a Dios por la comida. La predicación está llena de pequeños momentos que, cuando los engrandecemos, vemos que la obra y el proyecto es más amplio, Steve. Y este proyecto, Fray Sergio, queridos cristovidentes, es lo que buscamos con nuestra vida dominicana. Este proyecto de Cristo, instaurar el reino de los cielos en nuestra vida diaria, es lo que permite la predicación, entendida como el fruto de aquello que hemos estudiado, aquello que hemos contemplado y aquello que hemos vivido en nuestra vida cotidiana. Fray Sergio, se nos ha acabado el tiempo de este programa de Optantes 2.0, donde hemos hablado sobre los pilares de la orden. Una última palabra muy cortica para los queridos cristovidentes. Bien, como hemos hablado de los 4 grandes pilares de la orden de predicadores, yo vuelvo y retomo mi tesis. Querido cristovidente, ama sin medidas. Encarna ese amor como lo hizo Jesucristo con tus seres queridos, y ten un amor desmedido por la verdad. Búscala, porque la verdad ha venido al mundo a instaurar el reino y te quiere a ti, te quiere y me quiere y nos quiere como orden, como familia dominicana, como cristianos, para seguir caminando y seguir viendo el mundo a través de los ojos de Jesús, y en esta sección a través de los ojos de nuestro Padre Domingo. Queridos cristovidentes, son las 4 bases, los 4 pilares de nuestra vida dominicana. Atrévete a vivirlos, atrévete a esforzarse por día a día, ser un hombre contemplativo, ser un hombre o una mujer fraterna, fraterno, ser un hombre que viva la vida comunitaria y que la suma de todas estas acciones puedan resumir en la predicación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en la página web www.opcolombia.org, en los números que aparecen en pantalla, para seguir viendo el mundo con los ojos de Jesús, para seguir viendo el mundo a través de nuestro Padre Domingo de Guzmán. Nos vamos acercando, vamos caminando en nuestra vida dominicana, para finalmente decir que tú, querido cristovidente, eres un dominico y una dominica más en la Iglesia Peregrina de Colombia. Dios los bendiga, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.
Optantes 2.0.